¿Has sentido que tus oraciones no llegan a Dios, como si hablaras al vacío? Muchos oran sin entender que existe un principio espiritual que puede transformar completamente su vida de oración. Jesús dijo: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Esta declaración no es solo una promesa, es una revelación de cómo el cielo responde al corazón que ora con fe. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto escondido en la Biblia que puede abrir puertas espirituales que hoy permanecen cerradas en tu vida? Hoy exploraremos ese principio oculto, revelando cómo una simple corrección en tu manera de orar puede desatar el poder de Dios como nunca antes. Te mostraremos cómo alinear tu espíritu con la voluntad divina puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La mayoría de las personas oran. Algunos lo hacen por costumbre, otros por desesperación, y muchos simplemente repiten frases aprendidas sin detenerse a pensar si realmente están siendo escuchados. Pero muy pocos se preguntan por qué algunas oraciones transforman vidas y otras apenas parecen tocar el cielo. Lo que marca la diferencia no es solo lo que dices, sino desde dónde lo dices. Jesús fue claro cuando dijo: y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. Aquí no solo nos habla de la acción de orar, sino de la intención con la que esa oración se eleva. Hay algo más profundo que las palabras, algo invisible pero real. El estado del corazón, la pureza del deseo, la sinceridad de lo que se anhela. Dios no está esperando oraciones largas ni vocabularios elaborados. Él responde a los corazones encendidos por la fe. Cuando Jesús se acercó al árbol de higuera y no halló fruto, lo maldijo y éste se secó de raíz. Sus discípulos se asombraron, pero él les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21:21-22. Esto revela algo que muchos pasan por alto. La fe no es un accesorio opcional, es la esencia misma de la oración eficaz. Una oración sin fe es como una carta sin dirección. Puede estar bien escrita, puede tener la intención de ser enviada, pero jamás llegará a su destino. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que oraron y obtuvieron respuestas sobrenaturales porque sus palabras salieron del corazón, impregnadas de fe, humildad y propósito. Ana, la madre de Samuel, oró en silencio mientras su corazón lloraba. No hubo discursos, no hubo espectáculo, solo una mujer que desde lo más profundo de su alma clamaba por un hijo. Y Dios la escuchó. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, porque su oración ni siquiera se escuchaba. Pero Dios no necesita que otros oigan. Él escudriña lo que sale desde lo más íntimo. En 1 Samuel 1:13-17 se relata cómo Ana explicó su dolor y su súplica sincera, y Elí le respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Al poco tiempo nació Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. La oración de Ana fue efectiva no por su volumen, sino por su intención. Hoy, muchas personas oran como si Dios fuera una figura lejana, inalcanzable, que solo responde de vez en cuando. Se acercan con temor mezclado con resignación, como si estuvieran lanzando una moneda a un pozo esperando tener suerte. Pero Dios no responde al azar, Él responde a la fe, Él responde a un corazón que confía y que cree que Él es quien dice ser. Hebreos 11:6 lo declara de manera contundente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta declaración es más que una instrucción, es una advertencia. Nos dice que toda oración sin fe está vacía de poder espiritual. Piensa por un momento en los momentos en los que realmente has orado con el corazón. Aquellos instantes en los que te quebraste, en los que no te importaron las palabras correctas, en los que solo querías que Dios te oyera.
¿Recuerdas lo que sentiste? ¿Recuerdas la paz que vino después? Eso no es casualidad. Es la respuesta de un Dios que oye cuando el espíritu se rinde. El profeta Isaías escribió: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Y esa es una promesa viva, una invitación permanente a entrar en una dimensión de oración, donde las palabras ya no son simples sonidos, sino llaves que abren puertas espirituales. Pero para muchos, la oración se ha vuelto una rutina. Se ora por costumbre, se repite lo aprendido, pero no se piensa en la intención. Y esto es peligroso, porque puede llevar a una vida espiritual superficial, donde se cree que se ora, pero no se conecta. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 6:7 diciendo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí, Jesús no está en contra de la oración constante, sino de la repetición sin alma, del hábito vacío que reemplaza la relación viva con el Padre. Uno de los secretos más ocultos y también más ignorados de la oración eficaz es que no se trata solo de hablar con Dios, sino de hablar desde la verdad interior. Muchas veces decimos lo que creemos que Dios quiere oír, pero Él no necesita que maquillemos nuestras emociones. Quiere autenticidad. En el Salmo 145:18 se afirma: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esa última parte lo dice todo. De veras. Orar de veras significa hacerlo sin máscaras, sin religiosidad, sin fingimiento. Significa presentarse tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestras dudas y nuestras certezas, con nuestros logros y nuestros fracasos. Jesús en Getsemaní no ocultó su angustia. Oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí no hay teatro, hay humanidad, hay sinceridad y hay una entrega total a la voluntad divina. Esta oración fue escuchada no porque fuera poética, sino porque fue genuina. Nos enseña que lo que Dios busca es un corazón rendido. Uno que no se presente con orgullo ni con exigencias, sino con confianza y entrega. Cuando entiendes esto, tu manera de orar cambia. Ya no buscas impresionar, ni siquiera convencer a Dios. Comienzas a abrir tu corazón como un hijo que sabe que su padre lo ama y lo escucha. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un refugio, un espacio donde puedes llorar, agradecer, interceder y sobre todo confiar, porque sabes que Él no está contando tus palabras, sino examinando tu fe. Hay un momento en la vida de cada creyente en el que la oración deja de ser una herramienta de emergencia para convertirse en un estilo de vida. Ese momento llega cuando se comprende que Dios no responde a la cantidad, sino a la calidad. No es cuánto oras, sino cómo lo haces. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, no tuvo tiempo de hacer una oración elaborada. Solo gritó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Jesús extendió su mano y lo sostuvo. ¿Por qué? Porque esa oración llevaba el peso de la fe, de la desesperación y de la total dependencia. No hubo adornos, pero sí hubo verdad. Y eso bastó. La oración que mueve el cielo es la que nace de la convicción, la que sabe que Dios escucha, la que no duda, aunque todo alrededor grite lo contrario, la que no negocia con el miedo ni con la lógica humana, la que se atreve a creer cuando otros ya han renunciado. Esa es la oración que cambia atmósferas, que sana cuerpos, que restaura familias, que abre caminos donde no los hay. Esa es la oración que nace de una intención limpia, de una fe viva, de una relación profunda con el Padre. Es necesario recordar que la oración no es un acto para cambiar a Dios, sino para alinearnos con Él. Y esa alineación comienza cuando oramos con propósito, con integridad, con pasión. Cuando dejamos de ver a Dios como una opción más
y comenzamos a buscarlo como nuestra única fuente. La mujer del flujo de sangre no hizo una oración audible, pero su fe fue tan intensa que solo tocar el borde del manto de Jesús bastó para recibir sanidad. Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Lucas 8:48. Eso nos enseña que la intención tiene el poder de traspasar el silencio. Dios oye lo que nadie más oye. Él percibe la fe en los suspiros, en los pensamientos, en las lágrimas. Muchos preguntan por qué oran y no ven resultados. Y la respuesta muchas veces está en el origen de su oración. ¿Es una oración nacida del miedo o de la fe? ¿Viene de la culpa o de la confianza? ¿Está motivada por el amor o por el interés? Todo esto importa. Santiago 4:3 lo resume así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo confronta y revela una verdad incómoda. No toda oración merece respuesta, porque no toda oración está alineada con el corazón de Dios. Y no es que Él no escuche, es que Él discierne. Orar no es arte ni técnica, es una expresión del alma, es una comunión viva, y como toda relación requiere sinceridad. Un corazón dividido, un espíritu cargado de doblez, no puede alcanzar lo que Dios reserva para aquellos que le buscan de todo corazón. Es por eso que, antes de orar, debemos examinar qué nos motiva. Porque si la raíz es sana, el fruto lo será también. Pero si la raíz está contaminada, la oración perderá su poder. El secreto oculto que transformará tu manera de orar no es una fórmula nueva, no es una técnica innovadora, es una verdad antigua, eterna, que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. La intención importa. Es hora de dejar de repetir oraciones por rutina y empezar a orar desde la fe, desde el quebranto, desde la sinceridad. Porque cuando lo haces, el cielo se abre y el Dios de lo imposible se mueve. ¿Estás listo para comenzar a orar de una manera que realmente transforme tu vida? Una de las razones más silenciosas por las que muchas oraciones no reciben respuesta no tiene que ver con lo que se dice, sino con lo que se oculta. Mientras el creyente se esfuerza por encontrar las palabras correctas para hablar con Dios, muchas veces olvida que Él no solo escucha lo que se pronuncia, sino que ve lo que no se confiesa. Es ahí donde comienza el verdadero conflicto espiritual. La oración no puede florecer en un corazón dividido, ni ascender con libertad cuando está retenida por pensamientos que se niegan a ser expuestos ante la luz de Dios. El salmista escribió: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Esa declaración no es una suposición, es una verdad revelada. No basta con cerrar los ojos y hablar. Hay que abrir el alma y permitir que Dios escudriñe lo más profundo. El problema no es que Dios no escuche. El problema es que nuestras propias barreras internas impiden que su respuesta nos alcance. La falta de confesión crea un muro espiritual invisible, pero real. Un muro que separa al hombre de su creador, aunque por fuera todo parezca en orden. Isaías lo advirtió con fuerza: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Este no es un juicio externo, es una separación provocada por lo que no se rinde. La oración sin confesión es como encender una lámpara sin conexión eléctrica. Por más que se intente, la luz no se manifestará si algo impide el flujo de energía. Cuando el creyente guarda pensamientos que sabe que no están alineados con la voluntad de Dios, su oración pierde poder. No porque Dios sea indiferente, sino porque Él es santo. Y la santidad no cohabita con la mentira, con el orgullo ni con el pecado escondido. En Proverbios 28:13 se declara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este principio
es espiritual, inmutable y absoluto. Ninguna vida de oración florece donde no hay transparencia. El alma que desea intimidad con Dios debe ser un alma expuesta, sin rincones oscuros, sin dobles intenciones, sin palabras fingidas. Muchos se preguntan por qué oran con fervor, pero sienten que el cielo permanece cerrado. ¿Por qué claman con insistencia y sin embargo las puertas no se abren? La respuesta muchas veces no está en el exterior, sino en lo que se alberga en lo secreto. Pensamientos de crítica, envidia, resentimiento o incredulidad habitan en el corazón como huéspedes silenciosos. No se manifiestan en la voz, pero se reflejan en la atmósfera espiritual. Dios no responde a lo que aparentamos ser, sino a lo que realmente somos. El libro de Hebreos lo afirma con claridad: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Esto no es para infundir temor, sino para despertar conciencia. La oración es un encuentro de verdad, y esa verdad comienza en el interior. Un pensamiento no confesado no es solo un error olvidado, es una trampa que sabotea el propósito espiritual de la oración. Jesús enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Y agregó que estas cosas contaminan al hombre. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, lo que revela el verdadero estado espiritual. De ahí que antes de hablar con Dios, es necesario permitirle hablar primero a través de su espíritu y de su palabra, revelando lo que debe ser confrontado. La oración eficaz no es aquella que se escucha en voz alta, sino aquella que nace desde un corazón limpio. David lo entendió profundamente después de su pecado con Betsabé. Su clamor no fue por bendiciones ni favores, su clamor fue: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Sabía que sin esa limpieza ninguna oración podría ser agradable ante el trono de Dios. Antes de pedir algo, rogó por ser restaurado internamente. Esa es la verdadera madurez espiritual, comprender que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro del propio corazón. Y mientras ese corazón no sea sanado, mientras esos pensamientos no sean entregados y purificados, las palabras seguirán siendo solo palabras. Hay quienes oran con palabras correctas, pero con intenciones desviadas. Dicen buscar la voluntad de Dios, pero en realidad esperan que Dios respalde sus propios planes. En Santiago 4:3 se encuentra una de las advertencias más claras al respecto. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta no es una cuestión de forma, sino de fondo. No se trata de evitar pedir, sino de examinar con qué intención se pide. El pensamiento que permanece escondido, no entregado, actúa como una semilla contaminada que impide que el fruto de la oración sea puro. Dios no ignora la lucha interna del ser humano, no desprecia al que batalla con pensamientos oscuros, pero espera que el creyente tenga el valor de reconocerlos y rendirlos. La confesión no es una humillación, es un acto de restauración. Es el proceso mediante el cual el alma reconoce su necesidad, se libera del engaño y se alinea nuevamente con la verdad de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda esta promesa firme: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no es solo una invitación al perdón, es una puerta hacia una oración más eficaz y poderosa. El verdadero secreto no es solo orar más, sino orar mejor. Y orar mejor implica un ejercicio constante de autoexamen espiritual. El apóstol Pablo lo expresó así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Este autoexamen
no es legalismo ni condenación, es una herramienta de gracia. Nos permite identificar qué pensamientos, qué actitudes, qué emociones están interfiriendo con nuestra comunión con Dios, porque la oración no es un monólogo, es un diálogo entre un corazón dispuesto y un Dios que habla, que guía, que confronta y que restaura. Cuando se comprende esto, la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un altar de transformación. No se ora solo para cambiar circunstancias, sino para ser cambiados por dentro. Cada vez que un creyente se arrodilla, no solo debe pedir que Dios actúe afuera, sino que lo purifique por dentro, que ilumine los rincones escondidos, que saque a la luz lo que ha sido ocultado por el orgullo, la culpa o la indiferencia. Porque cuando el alma se purifica, la oración se eleva con fuerza. Porque cuando el pensamiento es confesado y rendido, la comunión con el Padre se restablece. La oración es un acto de intimidad, y la intimidad solo es posible donde hay transparencia. Dios no desea apariencias, no busca perfección fingida, Él anhela un corazón sincero. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta visión de Dios no es solo una promesa eterna, es una realidad espiritual presente. Ver a Dios en la oración, sentir su presencia, recibir su dirección, solo ocurre cuando el corazón está limpio. No se trata de ser impecable, sino de estar dispuesto a ser limpiado. No hay mayor trampa que creer que porque nadie ve nuestros pensamientos, no afectan nuestra oración. El enemigo sabe esto y por eso trabaja en lo secreto. Sus armas no son siempre visibles, son susurros que siembran duda, orgullo, amargura, pensamientos que parecen inofensivos, pero que corrompen la raíz espiritual. Por eso, la oración debe ser también un campo de batalla donde se expone, se confronta y se derrota todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. En 2 Corintios 10:5 Pablo instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta no es una recomendación ligera, es una estrategia espiritual para mantener la oración viva, poderosa y eficaz. Es posible orar y no ser escuchado, no porque Dios esté lejos, sino porque el corazón está dividido. Por eso, antes de elevar cualquier súplica, la prioridad debe ser la purificación interna. El altar de la oración debe estar limpio, y eso solo ocurre cuando se rinde el pensamiento, cuando se confiesa lo que pesa, cuando se libera lo que contamina. Entonces la oración fluye. Entonces la voz que se eleva desde la tierra alcanza los cielos. Porque Dios no desprecia al que se humilla, al que reconoce su condición y busca ser restaurado. En Salmo 51:17 se declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el secreto que muchos ignoran. No se trata solo de qué tan fuerte oras, ni qué tan seguido lo haces. Se trata de qué tan sincero eres delante de aquel que todo lo ve. Un pensamiento oculto puede callar el poder de 1000 palabras, pero un pensamiento rendido puede liberar una palabra que transforme tu destino. La oración eficaz nace de un corazón expuesto, de una mente rendida, de un espíritu que no teme ser examinado. Porque solo quien se deja purificar puede entrar con libertad al lugar santísimo, donde la voz de Dios resuena y las respuestas celestiales descienden. Orar no es solo hablar, es también aprender a rendirse. Muchos oran creyendo que Dios es un asistente celestial, una figura que debe ejecutar sus deseos en el momento que se le indique. Pero quien ora bajo esa premisa ha comprendido poco de la verdadera naturaleza de la oración. El propósito de orar no es convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino entrar en comunión con Él hasta que nuestra voluntad se doblegue ante la suya.
Esa es la esencia del secreto que transforma la oración de simple expresión a instrumento poderoso: el alineamiento con la voluntad divina. Jesús mismo modeló esta verdad en el momento más decisivo de su vida terrenal. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que su hora había llegado, no pidió ser librado sin condición. Su oración fue: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras no nacen de debilidad, sino de rendición voluntaria. El Hijo de Dios, sin pecado, con toda autoridad, eligió alinearse con el plan del Padre en lugar de imponer su deseo humano de evitar el sufrimiento. Este acto de sujeción no fue una pérdida, sino la victoria más grande jamás registrada, porque fue en esa oración donde se selló la redención del mundo. Así oró quien más intimidad tenía con el Padre. Así debemos aprender a orar nosotros. Alinearse con la voluntad de Dios implica aceptar que no siempre obtendremos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Hay oraciones que no han sido respondidas porque nacen de una voluntad egoísta, de un deseo desconectado del propósito de Dios. La Escritura lo revela con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. El corazón no alineado transforma la oración en exigencia, en capricho, en manipulación espiritual. Y donde no hay rendición, no puede haber comunión. El problema no es que Dios ignore nuestras peticiones. El problema es que muchas veces oramos desde una perspectiva limitada. No vemos el panorama completo. No comprendemos las consecuencias eternas de lo que pedimos. Por eso el corazón maduro aprende a confiar más en lo que Dios decide que en lo que uno desea. En 1 Juan 5:14 se afirma: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí se revela la clave: conforme a su voluntad, no conforme a la urgencia, ni al dolor, ni a la insistencia. La oración que se eleva con poder es aquella que ha pasado primero por el fuego de la rendición. Muchos ven la oración como una herramienta para obtener resultados visibles, pero Dios la diseñó como un canal para transformar corazones. Cuando se ora desde el deseo de ser conformado a su imagen, el Espíritu Santo comienza a obrar de formas que trascienden la lógica humana. No se trata de recibir lo que se pide, sino de llegar a ser lo que Dios espera. Romanos 8:27 declara que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esa intercesión no es ajena, es interna. Es Dios mismo operando en el interior del creyente, llevándolo a orar de acuerdo con su propósito eterno. El alineamiento espiritual no es automático. Requiere discernimiento, obediencia y humildad. El corazón que insiste en tener la razón, en recibir respuestas inmediatas, en sostener su propia agenda, nunca podrá experimentar la profundidad de una oración transformadora, porque la voluntad de Dios no se negocia, se acepta, y en esa aceptación hay libertad. El salmista lo comprendió cuando escribió: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143:10. El alma que se rinde ante esta oración ya no pide simplemente ser librada del problema, sino ser llevada a vivir bajo el gobierno del Espíritu. Alinear la oración con la voluntad de Dios significa permitir que sea Él quien dicte la dirección. Cuando Jesús enseñó a orar, no comenzó con peticiones personales. Inició con la exaltación al Padre y luego dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esto no es un simple enunciado litúrgico, es una declaración de orden espiritual. La tierra solo se somete al cielo cuando el creyente renuncia a imponer su voluntad y abraza el gobierno de Dios con obediencia plena.
Así es como la oración se convierte en un instrumento que ejecuta el propósito divino. El corazón rendido no lucha contra los tiempos de Dios, no se desespera por las puertas cerradas, ni interpreta el silencio como ausencia. Sabe que el Padre no está obligado a explicar cada movimiento, porque su plan es perfecto, aunque sea incomprensible. Isaías 55, 8, 9 lo confirma. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta perspectiva es la que convierte la oración en un acto de confianza, no de presión. Se ora no para controlar, sino para descansar. Cuando el alma se alinea con el corazón de Dios, la oración cambia de tono. Ya no se ora solo por resultados, sino por entendimiento. Ya no se pide lo que agrada, sino lo que edifica. Se deja de insistir en lo urgente para clamar por lo eterno. Ese es el punto donde la oración se vuelve verdaderamente poderosa. Porque ya no es un eco del deseo humano, sino una expresión del Espíritu. La voluntad de Dios no siempre evita el dolor, pero siempre produce fruto. Y el creyente que se somete a ella sabe que en cada respuesta, incluso en el silencio, hay una sabiduría que trasciende lo visible. Jesús nunca enseñó a orar para obtener lo que se quiere, sino para manifestar lo que Dios ya ha determinado. En Juan 5:19 declaró: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta es la posición del verdadero intercesor, no moverse sin antes percibir la dirección del cielo. Porque orar sin alineamiento es hablar sin escuchar, es avanzar sin guía, es insistir en lo terrenal cuando se nos ha llamado a mover lo espiritual. La oración que cambia atmósferas es la que nace de una voluntad crucificada. El apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esta vida crucificada no es una frase devocional, es una realidad espiritual que redefine cada clamor. Porque cuando ya no se vive para sí mismo, las oraciones dejan de girar en torno al yo. Comienzan a fluir desde un corazón en el que Cristo reina. Y cuando Cristo reina en el interior, la voluntad del Padre se ejecuta con poder. No hay mayor libertad que la que se encuentra al soltar el control. Orar con alineamiento no significa renunciar al deseo, sino entregarlo a Dios. Es decir, esto es lo que anhelo, pero confío en lo que tú determinas. Es una posición de confianza madura, no de pasividad, porque quien ora así no deja de pedir, pero acepta la soberanía divina en la respuesta. Filipenses 4, 6, 7 lo enseña con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es el resultado de obtener lo que se pide, sino de descansar en aquel que sabe lo que conviene. Una vida de oración madura no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de su alineamiento. Cada vez que se ora con una voluntad sometida, se fortalece el vínculo con Dios, se afina el oído espiritual, se purifica la intención, se refuerza la identidad. Porque orar no es buscar un cambio externo, es permitir que el cielo transforme el interior. Solo así se accede al propósito eterno, solo así se vive bajo la dirección del reino. El alineamiento con la voluntad de Dios no es opcional para quien desea ver respuestas sobrenaturales. Es la condición indispensable. La oración que mueve montañas nace del Espíritu que se ha rendido al Rey. Es por eso que antes de pedir cualquier cosa, hay que asegurarse de que el corazón esté en sintonía con su palabra, su carácter y su plan.
Entonces, la oración deja de ser solo un recurso y se convierte en una herramienta de gobierno espiritual. Se convierte en la voz de Dios hablando a través del creyente. Se convierte en un canal limpio por donde fluye el poder que transforma naciones, que restaura familias, que cambia destinos. La verdadera oración no nace de la necesidad, nace del alineamiento. Porque quien está en Cristo ora desde el corazón del Padre. Una de las verdades más ignoradas por quienes oran con devoción es que Dios no solo escucha a sus hijos, les ha delegado autoridad. No es una autoridad simbólica ni una metáfora espiritual, es un poder conferido por el mismo Cristo a aquellos que han sido redimidos y viven en obediencia. Pero esa autoridad permanece inactiva cuando la oración nace desde la inseguridad, desde la duda, desde la identidad no afirmada. Muchos oran como si fueran mendigos, pidiendo una limosna a un rey distante, cuando en realidad fueron adoptados como herederos por ese mismo rey. La oración sin identidad produce súplica, pero la oración con identidad engendra declaración, dirección y transformación. Jesús no vino solo a enseñarnos a orar, sino a mostrarnos la posición desde donde se ora. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esta afirmación no es una licencia para el orgullo, sino un recordatorio de posición espiritual. Hollar no es sinónimo de resistir apenas. Hollar implica caminar con firmeza sobre aquello que otros temen, no desde la presunción, sino desde la convicción de que si Cristo lo dijo, es porque ha sido otorgado. La oración que se eleva con autoridad no nace del volumen ni de la emoción, nace del conocimiento claro de quién es Dios y de quién soy yo en Él. Un alma que ignora su posición en el reino no puede ejercer dominio espiritual. Por eso, antes de aprender a orar con poder, es necesario recordar que fuimos rescatados con un propósito, no para vivir como esclavos del temor, sino como instrumentos de gobierno espiritual en medio de un mundo en conflicto. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. La oración eficaz parte de este entendimiento. Soy parte de un sacerdocio real, no por mérito, sino por gracia, no por capacidad, sino por posición. Cuando se ora desde esa identidad restaurada, el lenguaje cambia. Ya no se pide con inseguridad, se declara con autoridad. Ya no se suplica con ansiedad, se proclama con fe. Porque el que sabe que está respaldado por el cielo, no tiembla ante las resistencias de la tierra. Es por eso que la palabra es clara cuando dice que el justo está confiado como un león, Proverbios 28:1. Y esa confianza no es arrogancia, es seguridad en la autoridad recibida. En muchas ocasiones Jesús reprendió más la incredulidad que la falta de palabras, porque sabía que lo que impedía el milagro no era el contenido de la oración, sino la ausencia de fe activa. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven endemoniado, le preguntaron por qué. Jesús respondió: por vuestra poca fe. Mateo 17:20. Aquí la enseñanza es directa. Hay autoridad conferida, pero debe ser activada por una fe firme. Una fe que no vacila, una fe que no espera a que todo esté perfecto para actuar, una fe que se atreve a declarar aunque el entorno parezca resistir. La oración con autoridad también requiere comprensión espiritual. No se trata de imponer la propia voluntad, sino de ejecutar el propósito del cielo con valentía. Jesús no hablaba con palabras decorativas. Cada vez que oraba, algo cambiaba. Cuando levantó su voz frente a la tumba de Lázaro, no hizo un discurso emocional. Solo dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el muerto salió, no porque sus palabras fueran mágicas,
sino porque estaban cargadas de una autoridad respaldada por el cielo. Esa misma autoridad ha sido entregada a quienes permanecen en Él. Jesús lo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Pero estas palabras solo son eficaces en los labios de quien ha comprendido su posición y ha sometido su vida a la obediencia de Cristo. El enemigo no teme a la oración vacía, no se inquieta por los rituales sin poder. Lo que lo desestabiliza es la voz de un hijo de Dios que ora con entendimiento, con carácter, con integridad. Alguien que no se limita a pedir, sino que decreta lo que está escrito. Alguien que conoce las promesas y las activa en oración con la convicción de que ya le pertenecen. Esa es la oración que derriba fortalezas, que cancela planes de tinieblas, que establece el reino de Dios en la tierra como en el cielo. El problema es que muchos oran sin haber renovado su mente. Aceptaron la salvación, pero no han abrazado la transformación. Viven como si aún fueran esclavos, como si aún tuvieran que ganarse el derecho a ser escuchados. Pero la palabra declara: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8:15. Este clamor no es un grito temeroso, es una declaración de pertenencia. Es la voz del que sabe que ha sido llamado, escogido y empoderado. Cuando el alma se despierta a esta verdad, la oración se convierte en una herramienta de avance espiritual, no solo de consuelo emocional. Orar con autoridad es recordar que la palabra de Dios es espada, no suspiro, es martillo, no amuleto. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Entonces, cuando se ora con la palabra, se habla con la fuerza del cielo. Ya no se pronuncian deseos, se activan decretos divinos. Cada versículo declarado en fe es una orden ejecutada en lo invisible, porque el que ora con autoridad sabe que no está simplemente repitiendo promesas, está invocando realidades del reino sobre las situaciones presentes. Pero para que esa autoridad sea efectiva, debe estar acompañada de una vida consagrada. No hay poder en los labios que no se sujetan. No hay autoridad en las palabras de quienes no obedecen la voz que las respalda. Jesús fue obediente hasta la muerte, y por eso su nombre fue exaltado sobre todo nombre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Ese nombre ha sido puesto en nuestra boca, pero su eficacia está ligada al nivel de sumisión con que vivimos. No se trata de usar el nombre de Jesús como fórmula, sino de vivir bajo su gobierno. Entonces, cuando se ora en su nombre, el cielo se mueve, porque no solo se invoca su autoridad, se refleja su carácter. Muchos oran pidiendo que el poder de Dios se manifieste, pero no han entendido que ese poder fluye a través de vasos limpios. La autoridad espiritual no se improvisa, se edifica en la intimidad, se forja en la obediencia diaria, en la santidad silenciosa, en la fidelidad constante. Cuando el alma camina en integridad, la oración se vuelve una extensión de esa rectitud. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Esta no es una promesa para unos pocos, es una invitación a todos. Pero la eficacia no depende del estilo, sino de la justicia. Y la justicia no nace de los logros, nace de la comunión con aquel que es justo. La autoridad espiritual no es un evento, es una posición. No es un grito, es una sustancia. Es el fruto de habitar en el lugar secreto, de vivir rendido, de caminar en obediencia. La oración que transforma no es la más elocuente, es la más conectada. La que nace de un corazón firme, de una mente renovada, de un espíritu que no negocia con el temor. Porque el que ha sido revestido de poder desde lo alto no necesita demostrar nada, solo ejecutar lo que ha sido asignado. Cuando el creyente comprende esto, la oración deja de ser un intento y se convierte en una proclamación.
Se ora desde el trono, no desde el desierto. Se habla como embajador, no como esclavo. Se camina con la certeza de que cada palabra respaldada por la palabra tiene efecto, porque no se habla desde la carne, sino desde el Espíritu. Esta es la dimensión donde los milagros suceden, donde las cadenas se rompen, donde lo imposible se somete a la fe. La autoridad espiritual no es un privilegio para unos pocos, es el derecho de todos los hijos nacidos de nuevo. Pero ese derecho debe ser activado, no por emoción, sino por fe, no por fuerza humana, sino por rendición total. Entonces, cuando se ora, no se espera que Dios haga algo, se declara lo que Dios ya ha establecido. Y lo que se decreta en la tierra es respaldado en el cielo. Hay una puerta que muchos intentan abrir con fuerza, pero que solo cede ante un acto que parece simple, aunque es profundamente espiritual. Esa puerta se llama comunión con Dios, y uno de los llaves más ignoradas para abrirla es el perdón. No el que pedimos, sino el que damos. El perdón que ofrecemos desde lo profundo del corazón es una clave espiritual que desbloquea el flujo divino de la gracia y convierte una oración detenida en una oración respondida. Jesús lo estableció con total claridad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Esta instrucción no fue una sugerencia, fue una condición, una línea directa entre la actitud del corazón y la efectividad de nuestras oraciones. Cuando se ora desde un corazón cargado de resentimiento, la oración tropieza antes de llegar al altar. Las palabras pueden sonar correctas, pero el espíritu que las sostiene está contaminado. El cielo no responde a las palabras decoradas, sino al corazón alineado con el carácter de Dios. Y Dios es amor, y ese amor no guarda rencor. La oración que busca mover el cielo no puede estar sostenida por una voluntad que aún se niega a liberar. El acto de perdonar no solo limpia el alma, también despeja el canal por donde fluye la respuesta divina. No es un favor que se hace al otro, es una restauración que se permite a uno mismo. La falta de perdón no solo afecta la relación con los demás, sino que interrumpe la relación con Dios. Jesús colocó el perdón en el centro de la oración desde el principio. En la oración modelo enseñó a decir: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esto establece un principio espiritual irrevocable. El perdón que recibimos está vinculado al perdón que damos. Una oración que clama por misericordia mientras se aferra al juicio es una contradicción espiritual. Y Dios no responde a contradicciones. La oración se debilita cuando el corazón se endurece. La falta de perdón actúa como una barrera espiritual que impide que la gracia fluya libremente. Es como intentar recoger agua en un recipiente agrietado. La intención puede ser sincera, pero el resultado está comprometido por una condición interna no resuelta. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No se espera sentir para liberar, se libera para ser sanado. Porque mientras el alma retiene el agravio, retiene también el veneno que impide que la fe se exprese con libertad. En Mateo 5, 23, 24, Jesús fue aún más allá. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta instrucción revela una verdad impactante. Dios prefiere la reconciliación antes que el sacrificio. No se puede ofrendar en espíritu cuando el corazón está dividido. No se puede orar con poder cuando el alma está dividida entre el rencor y la esperanza. La oración efectiva requiere limpieza interna y el perdón no es opcional, es fundamental.
No hay espacio para el rencor en la presencia de un Dios que nos ha perdonado todo. Cuando se niega el perdón, se cierra la puerta por la que también se desea recibirlo. Y esa contradicción espiritual impide que la oración tenga el poder para mover lo sobrenatural. El apóstol Pablo escribió: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Esta no es una opción de convivencia, es una condición espiritual para mantener la comunión activa con Dios. El perdón libera, sana, restaura, pero también activa. Sin perdón, la oración queda estancada en el plano de lo humano, sin acceso al respaldo divino. Una de las razones por las que la oración pierde poder es porque se ora desde un corazón no dispuesto a soltar el pasado. Y mientras se retiene el pasado, se bloquea el presente. Dios desea responder, pero no puede respaldar una oración que contradice su carácter. Y su carácter es misericordioso, lento para la ira, grande en perdón. Si se ora desde la ofensa, se arrastra la carga emocional hacia el altar. Pero si se ora desde el perdón, se entra con libertad al lugar santísimo. El perdón no es debilidad, es autoridad espiritual. Es una manifestación del dominio del Espíritu sobre la carne. Es una victoria interior que capacita al creyente para moverse en dimensiones de oración donde los cielos se abren y la gloria se manifiesta. El enemigo conoce este principio y por eso siembra división entre los creyentes, porque sabe que una iglesia dividida no puede orar con poder. Sabe que una familia enemistada no puede clamar con efectividad. Sabe que un corazón herido que no perdona se convierte en tierra seca para las respuestas del cielo. Pero Dios ha provisto una salida, el perdón, no como una carga, sino como una puerta, no como un deber frío, sino como una decisión de libertad. Cuando se elige perdonar, se elige activar el propósito eterno. Cuando se renuncia al derecho de vengarse, se accede al privilegio de ser escuchado por el Dios que todo lo puede. Perdonar no significa justificar lo que se hizo, ni olvidar lo que dolió. Significa declarar que el poder de esa ofensa ya no tiene dominio sobre mi espíritu. Significa abrir espacio para que la gracia de Dios sane lo que la herida rompió. Significa orar con un corazón libre de cadenas, listo para recibir, capacitado para interceder, porque la intercesión más poderosa no nace de la indignación, sino del amor. Y ese amor se demuestra cuando, aún con razones para guardar rencor, se elige obedecer a Dios antes que a las emociones. La oración y el perdón están profundamente entrelazados. Donde uno falta, el otro se debilita. Pero donde ambos operan, el cielo se mueve con poder. Jesús no solo perdonó a quienes lo crucificaron, oró por ellos. Y esa oración se registró para siempre como un acto supremo de autoridad espiritual. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el nivel más alto de oración, la que fluye desde un corazón que ha vencido la ofensa. No desde el dolor, sino desde la redención. No desde la herida, sino desde la victoria del Espíritu sobre la carne. Quien desea orar con efectividad debe revisar no solo sus palabras, sino también sus relaciones. Porque la oración no es solo un ejercicio vertical, es también horizontal. El mandamiento de amar al prójimo no se suspende cuando hay herida. Se activa. Porque el amor cubre multitud de pecados y el perdón demuestra que el reino de Dios está operando en el corazón del creyente. El poder de la oración comienza en el lugar secreto, pero se verifica en el trato con los demás. Y si ese trato está manchado por la amargura, la oración se contamina y su fruto se detiene. El llamado es claro: si hay algo que perdonar, hazlo. Si hay alguien que liberar, hazlo.
no por ello solamente, sino por tu comunión con el Padre, no por el pasado, sino por el destino que aún te espera, porque Dios quiere responder, pero espera un corazón limpio. Y no hay limpieza mayor que la del que ha perdonado con libertad. Esa es la oración que el cielo honra. Esa es la oración que trae respuestas. Existen momentos en la vida de oración en los que el lenguaje humano se agota, las palabras se vuelven insuficientes, la mente no encuentra cómo expresar lo que el alma experimenta, y es en ese lugar donde comienza la dimensión más profunda de la oración, aquella que no depende del intelecto, sino del espíritu. El apóstol Pablo lo explicó con claridad cuando escribió: y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta no es una figura poética, es una realidad espiritual disponible para todo aquel que vive en comunión con Dios. Una dimensión donde ya no se ora desde la razón, sino desde el espíritu regenerado, guiado por el Espíritu Santo. El lenguaje del espíritu no es aprendido, es recibido. No se enseña como una técnica, sino que brota como un fruto de la intimidad. Quien ha rendido su voluntad, limpiado su corazón, perdonado al prójimo y caminado en obediencia, está preparado para entrar en este nivel de comunión. Es ahí donde la oración ya no gira en torno a lo que se necesita, sino a lo que el cielo desea manifestar. Porque el Espíritu Santo no intercede por caprichos humanos, sino por los planes eternos de Dios. En esa dimensión, la oración deja de ser un acto religioso para convertirse en una corriente viva, donde el alma es alineada con el propósito celestial. Cuando el creyente ora en el Espíritu, no está improvisando, está participando en el plan divino, conectándose con la mente de Cristo y dejando que el cielo moldee su intercesión. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Esta verdad no se activa con el mero deseo, sino con una vida sujeta al Espíritu. La mente de Cristo no se impone sobre el pensamiento humano. Se manifiesta en quienes han sido transformados por la palabra y guiados por la voz del Espíritu. El lenguaje espiritual es profundo porque no siempre requiere palabras. Hay oraciones que el mundo no oye, pero que el cielo recibe con peso eterno. Hay silencios que claman, suspiros que interceden, lágrimas que declaran más que 1000 frases. Y cuando esas expresiones son guiadas por el Espíritu, se convierten en decretos, en puentes, en herramientas de guerra espiritual. No se trata de hablar en el idioma correcto, sino de estar en la frecuencia espiritual correcta. Porque el Espíritu no solo da palabras, da discernimiento. Y quien discierne ora con precisión, sin rodeos, sin confusión. Ora lo que debe orar. La oración espiritual transforma porque no busca convencer a Dios, sino colaborar con Él. Quien ora en el Espíritu se convierte en socio del cielo, en instrumento que ejecuta en la tierra lo que ha sido determinado en lo eterno. Esa oración traspasa la lógica, desafía la circunstancia y se impone sobre la duda, porque no nace del alma limitada, sino del espíritu vivificado. Es ahí donde la oración se vuelve fuego, espada, clamor profético. Es ahí donde se forjan los verdaderos cambios, porque el espíritu no intercede desde la emoción, sino desde la voluntad perfecta de Dios. Orar no es solo una disciplina espiritual, es un acto de gobierno. Es la manifestación de una realidad invisible que solo puede ser activada por aquellos que entienden quiénes son y hacia dónde se dirige su comunión con Dios. Después de haber recorrido cada aspecto esencial de la oración efectiva, queda una verdad que sobresale y une todo lo aprendido. La oración no cambia a Dios, transforma al que ora. Porque el propósito más alto de la oración no es solo obtener respuestas, sino ser moldeado por la presencia que habita en el silencio entre cada palabra. Cuando se ora desde el lugar correcto,
Se entra en un terreno sagrado donde las leyes humanas se suspenden y lo eterno comienza a manifestarse. Es en ese lugar donde el alma deja de buscar resultados para empezar a buscar revelación, donde el corazón no se enfoca en lo que falta, sino en lo que Dios ya ha hablado. Y esa es la oración que madura, que no se desgasta con el tiempo, sino que se afina, que no depende del ánimo, sino del fuego interior que no se apaga. Porque orar es también recordar lo que Dios ya hizo, lo que ya prometió, lo que ya estableció. Y al recordarlo, la fe se activa, el espíritu se alinea y la atmósfera cambia. No todo aquel que ora ve transformación, pero todo aquel que es transformado aprenderá a orar como conviene. Porque la oración verdadera no es una actividad que comienza y termina con un amén, sino una postura del alma, una disposición del espíritu, una conversación continua que permanece abierta incluso cuando los labios callan. Es vivir atentos a la voz de Dios en lo cotidiano, sensibles a su dirección en lo inesperado. Es entender que la oración más poderosa muchas veces no se pronuncia en público, sino que se gesta en la intimidad, en lo secreto, en lo invisible. Ahí donde nadie aplaude, pero el cielo responde. El secreto que cambia la manera de orar no es una fórmula, es una revelación. Y una vez que se recibe, ya no se puede volver atrás. Porque ahora sabes que tu oración no depende del lugar, sino de la posición espiritual desde la que se eleva. No depende de repetir, sino de rendirte. No se trata de convencer a Dios, sino de caminar con Él. Y ese camino transforma todo: tu visión, tus deseos, tu carácter. La oración madura no solo busca que Dios actúe, busca parecerse a Él. Cuando la oración deja de ser un medio para alcanzar cosas y se convierte en un espacio para ser moldeado, entonces comienza el verdadero cambio. Porque ahí ya no se trata de lo que puedes obtener, sino de quién estás llamado a ser. Y cuando ese entendimiento te invade, ya no oras desde la necesidad, sino desde la identidad, desde la certeza de que el cielo responde a quienes han aprendido a vivir como hijos. Porque la verdadera oración no es una búsqueda desesperada, es una declaración silenciosa: estoy aquí y sé a quién pertenezco.